el tema que también han trabajado en el área de matemática, ¿no? Lo reconocen, reconocen esta imagen, lo han visto ya, lo han visto más antes, no lo han visto todavía, no lo han trabajado, sí lo han trabajado, si lo han visto bien, si no lo han visto, también está muy, muy... Esta imagen entonces que tenemos en pantalla, ¿no? Que me imagino ya lo han visto algunos, algunos de repente no se acuerdan, no hay ningún problema si no se acuerdan, ahí está. Hay uno que no lo ha visto, no se recuerda la imagen, ¿no? Pero la mayoría me dicen que sí. Bueno, son 7 votos recién. Quiero recibir más de repente. A ver, vamos, vamos, anímense, anímense, por favor. Muy bien, sí. Y creo que con esto queda demostrado que sí, ya lo han podido ver. Hemos visto entonces ya esos gráficos de la participación en la escuela y en la comunidad, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Vamos a leer gráficos sobre la participación en la escuela y la comunidad. Esta actividad número 5 que tenemos dentro, ahora vamos a tratar, vamos a hablar acerca de este tema, de la lectura de los gráficos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces recordamos este gráfico, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Mayor participación en la escuela y en la edad y todo esto, ¿no? Muy bien. Me imagino que lo han visto en el área de matemáticas, ¿verdad? Me imagino que lo han visto en ese área. Los que están siguiendo la plataforma vía web ya lo habrán visto más antes incluso, ¿no? Y que alguien me pueda hacer una lectura de este gráfico, como él pueda, como crea que se puede hacer, que me dé una interpretación de qué es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Con Dori Quispe, Eliana, a ver, ¿te escuchamos? Profesor, buenos días. Bueno, voy a leer. De los entrevistados de 7 a 10 años, 14 de los entrevistados participan en la escuela de la comunidad. De 10 a 13 años, 10 participan en la escuela comunidad. De 13 a 16, 4. De 16 a 19, 1. De 16, de 10 19 a 21, 1. Y de 21 a 24, 0. Muy, muy bien, gracias, muchas gracias. A ver, vamos a ver, Vilca Bustamante. Profesor, en el gráfico nos muestra la participación de las personas según edades en las escuelas y la comunidad. De 7 a 10 años, 14, de 10 a 12, 10, de 13 a 15, 4, de 16 a 18, 1, de 19 a 21 y de 21 a 24, 0. Lo han hecho muy, muy, muy bien. Sí, hay un detalle aquí, tenemos en este eje vertical la cantidad de entrevistados, ¿no? No es la cantidad de los que participan, cuidado ahí, ¿no? Sino es la cantidad de los que se han entrevistado. O sea, han entrevistado a personas que estaban entre los 7 y los 10 años, ¿no? Y han entrevistado a 14 personas. No son que participan en la comunidad 14 personas. Ahí hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar eso de ahí. ¿No? Muy bien. Tenemos este siguiente cuadrito. ¿Listo? A ver, ¿cómo se leerá este histograma, por ejemplo? Este es un histograma. A ver, ¿cómo se lee? ¿Alguien que quiera participar? Levante la mano, por favor. Profesor, el histograma se lee, bueno, ya que tiene datos agrupados, se lee de la cantidad de datos que tiene. O sea, por ejemplo, en este caso sería de 4 a 6. O sea, de 4 a 6 años son 7 personas. O sea, son de datos agrupados. Cada cierta cantidad se lee. Entonces, la segunda barra sería de 6 a 8 años, que son 6 estudiantes. La tercera de 8 a 10 años, que lleva unos 8 estudiantes. De 10 a 12, que también son 7 estudiantes. Y de 12 a 14 son 5 estudiantes. A ver, profesor, según yo, profesor, puedo decir que del número de estudiantes, profesor, que han sido encuestados, creo que el que más ha sido el que participa ha sido del 8 a 10 años, profesor. Tenemos a Vargas Surco, que nos quiere también hacer una interpretación de esta tabla. ¿Cómo se lee este histograma? A ver. De 4 a 6 años, el número de estudiantes que se encuentran son 7. De 6 a 8, el número de estudiantes es 6. De 8 a 10, el número de estudiantes es 8. Y de 10 a 12, el número de estudiantes es 7. Y de 12 a 14, el número de estudiantes es 5, que se encuentran en el salón de matemáticas. Muy bien, muy, muy bien. Gracias. Gracias por sus participaciones. Les agradezco bastante. Gracias, Elmer. Puedes bajar ya la mano. Muy bien. A ver, la última participación de Mariana. Profesor, buen día. Se lee de 6 a menos de, no, de 4 a menos de 6.
son 7 personas, de 6 a menos de 8 son 6 personas, de 8 a menos de 10 son 8, de 10 a menos de 12 son 7 personas y de 12 a menos de 14 años son 5 personas. Muy bien, gracias Mariana, muchísimas gracias a los que están participando. Vamos a ver ahora, lo que han hecho está muy bien, pero hay otras formas de interpretar, de leer una tabla, ¿sí? Un histograma. A ver, hay 3 formas. Tenemos la lectura literal, la lectura crítica y la lectura hipotética, ¿sí? La mayoría de ustedes ha hecho una lectura literal de la tabla y eso está muy bien porque es la primera percepción que tenemos cuando nos muestran una tabla, cuando nos muestran un gráfico o un histograma, como es lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto? ¿Qué se lee? Dice en la lectura literal. Recuerden, chicos y chicas, que pueden parar, en cualquier momento pueden levantar la manito para preguntar cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? A ver, la lectura literal es cuando leemos la información que se plasma inmediatamente a primera vista, ¿no es cierto? Identificamos los ejes, como han hecho ustedes, ¿no? Que tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Una vez que tenemos estos ejes, vamos a ver qué datos nos está mostrando. Si hay números, si hay letras, si hay de repente imágenes, ¿no es cierto? Y luego de esto vamos a empezar a leer las conexiones que hay, ¿no? Entre los dos ejes. Por ejemplo, lo que me decían, de 4 a menos de 6 se encuentran en el intervalo de 7, ¿no es cierto? Y después tenemos el de 6 a menos de 8, que está en el 6, y así sucesivamente. Esta lectura es una lectura literal, tal cual la tabla nos está mostrando, ¿sí? Ahora, la lectura crítica, que es el otro tipo de lectura de una tabla, se va a hacer después de que hagas una lectura literal, ¿no? Una lectura rápida literal y luego puedes hacer una lectura crítica. ¿Y qué haces en una lectura crítica? Pues vas a evaluar la información. Ya no solamente vas a mirar y observar y decir lo que está ahí, sino que vas a poder también ahora hacer una lectura más crítica, ¿no es cierto? Que esto que involucra, ¿no? Tú vas a hacer algunas deducciones, pero no vas a plasmar hipótesis de nada todavía, ¿sí? Porque eso ya se hace en la lectura hipotética. Pero vamos, la lectura crítica. Por ejemplo, nos muestra ahí el ejemplo, nos dice, la gráfica indica que en el grupo de 8 a 10 hay más estudiantes que en el grupo de 12 a 14. Esta es una lectura crítica, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí, podemos dar algunas, por ejemplo, otra lectura crítica sería que el grupo de menor cantidad es el grupo de 12 a 14, ¿no es cierto? Ahora, podríamos decir el grupo con mayor cantidad de estudiantes es el grupo de 8 a 10, o podemos hacer comparativas, ¿no es cierto? El grupo de 10 a 12 es igual al grupo de 4 y 6. Esta es una lectura crítica, ¿no es cierto? Obviamente estamos haciendo con un histograma muy, muy sencillo, hay histogramas mucho más elaborados que permiten hacer críticas más elaboradas también. Una vez que hagas tu lectura crítica y tu observación literal, ya puedes hacer una lectura hipotética en el cual vas a plasmar hipótesis de lo que estás viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes hacerte una pregunta, ¿no? Y dices, ¿cuál será la razón por la que hay más estudiantes en el grupo de 8 a 10? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando ese fenómeno? ¿Por qué hay menos estudiantes en el grupo de 12 a 14? ¿No es cierto? Y luego haces posibles respuestas, ¿no? Entonces dices, probablemente a los estudiantes de 12 a 14 no les guste el área de matemática. O podrías decir también, probablemente que a mayor edad de los estudiantes, menos les apasionan los números, ¿no? Podría ser una hipótesis. O podrías decir también que cuanto más edad tienen los estudiantes, se dedican a otras actividades lejos de las actividades curriculares de los números o matemáticas, ¿no es cierto? Son hipótesis que podremos plasmar a través de la simple observación, ¿sí? O sea, observamos, luego hacemos una crítica y luego sacamos nuestras propias hipótesis a través de preguntas y respuestas propias de la tabla que estamos observando. Pues nos vamos a lo siguiente. La tablita que ustedes han visto al comienzo, ¿no es cierto? De la mayor participación en la escuela o en la comunidad según edad. Muy bien. Primera pregunta, y quiero que participen, levanten manitos, por favor. Primera pregunta, ¿cuál es el promedio de edad de cantidad de entrevistados? 22, profesor. 15, nos dice Sammy. Brian. 6, profesor. A ver, una última respuesta de alguien más.
quiero que por lo menos haya 2 votos para alguno de los números. A ver, Yamilet, John, a ver, les escuchamos. Profesor, es Profesor, 15. buenos días. Profesor, Ya, buenos días, compañeros, buenos días. Según la tabla diría de que es 15, pero redondeando el número vendría a ser 16. Profesor, apoyo a mi compañera porque redondeando Profesor, la si pasa de cantidad 50 promedio sería llegaría a 15, ser pero como no 16. Profesor, sale 5. muy bien, desorden en la sala. A ver, levantamos mano, escuchamos a Yamilet. Bueno, profesor, según los datos está desde el 7 hasta el 24 años. Entonces, se pone todos los datos del 7 al 24, 7, 8, así sucesivamente, por lo que al sumarlo todos los datos nos da un número exacto. Entonces, lo dividimos entre todos los datos ya propuestos del 7 al 24 y nos sale 15.5, pero redondeándolo sería 16 y ese sería nuestro promedio de edad. Profesor, Gracias. A ver, Elmer, yo digo que sale 11. 11. ¿Cómo has obtenido ese resultado? Es que este histograma o gráfica, si lo llevamos a una tabla, van a ser datos acumulados y para eso se halla la clase media por la frecuencia, luego se multiplica y luego se divide. Profesor, el promedio sería 15, pero como mi compañera dice, redondeándolo sería 16, ya que al sumar la cantidad nos daría un número exacto. Y muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si yo me equivoque. Bueno, yo puedo equivocarme también, igual que ustedes. Todos nos podemos equivocar. A ver, si tomamos el cuadro de frecuencias de doble entrada, vamos a observar que el que más frecuencias, sí, te escucho, Karen. 11. 11, Karen, muy bien, Karen. Eh, bueno, como les decía, hacemos este cuadro, yo lo he hecho en un Excel porque me ha parecido más fácil y efectivamente lo que dijo Karen es correcto, ¿no? La frecuencia de repente es de 10.9, bueno, 11 en realidad sería el promedio de todas las edades, pero no es tan difícil como parece, porque en realidad está pidiendo el promedio de las edades de los entrevistados, no de toditos. Lo que dijo Karen, muy bien, 11, y si alguno decía 15 por ahí, que es el promedio de las edades, también hubiera estado muy bien la respuesta. Así es que, chicos y chicas, no era tan complicado como parecía, ¿no? No sé por qué me estaban sacando 6. Bueno, ya me explicarán en otro momento. Continuamos. Pregunta número 2. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? Esto está recontra fácil. A ver cuántas son. Lo sumamos todo rapidito. 30. Tenemos a Maricielo. Maricielo, te escuchamos, Maricielo. Rapidito, es un número exacto, facilito. A ver, 30, muy 30. bien. 30 personas participaron en la encuesta. Muy bien, Joseph también nos dijo 30 por el chat. Perfecto. Tenemos pregunta número 3. Esta pregunta ya es un poco más analítica, ¿no? ¿Por qué será que las personas entrevistadas tienen poca participación? Te escuchamos, Yamilet. Bueno, profesor, como muestra la tabla, de 7 hasta los 16 años, al menos se muestra que hay un 28 participantes, pero desde los 16 hasta los 24 ya reduce. Y esto vendría a hacer que un factor principal vendría a ser la misma edad, así como también podríamos poner como otro factor la confianza de la misma persona, ya que al momento de crecer, más nos centramos en lo que van a pensar de nosotros los demás, ya que estamos en la etapa de la adolescencia y nos dejamos llevar por las opiniones ajenas. Muy bien, Yamilet. Como podemos ver, Yamilet nos ha hecho tanto una lectura crítica para decirnos, por ejemplo, que ya hasta los 16 años había participación y de ahí fue decreciendo. Y luego hizo una hipótesis, ¿no? Acerca de una lectura hipotética, acerca de por qué puede haber pasado ese fenómeno. Y estas 2 lecturas ya son válidas porque ya hemos hecho con las 2 primeras preguntas una lectura literal, ¿verdad? Muy bien, creo que está muy claro ya esto. Vamos, 4ª pregunta. ¿En qué grupo de edad, perdón, Eliana, perdón que no te haya dado el pase, ¿quieres decirnos algo de repente? Ok, yo pienso que ha sido porque al crecer nosotros estamos preocupados en distintas cosas como la universidad, el ingreso a la universidad más que todo, y esto nos impide tener más tiempo para hacer distintas actividades como participar en la escuela o en la comunidad. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, es una lectura hipotética también, ¿verdad? Eso está muy bien. Eso no siempre es cierto, ¿no? Puede que sí, pero no siempre es cierto, es una hipótesis nada más, ¿no? Muy bien.
¿En qué grupo de edad se concentra el mayor número de entrevistados? Facilito. De 7 a 10 años. De 7 Ya 10 años, Ya, profesor. muy bien, de 7 a 10. Ahora, quiero que levanten la mano a alguien el que quiera participar, por favor. John, dinos, ¿qué tipo de lectura tenemos que hacer para responder esta pregunta? ¿Literal, hipotética o crítica? John Alexander, te escuchamos. Literal. Muy bien, una lectura literal, ¿no? ¿En qué grupo de edad se concentra el mayor número? Hacemos una lectura literal y encontramos que es entre 7 a 10 años, lectura literal. Muy bien, pregunta número 5. Gracias, John Alexander, puedes bajar la mano. ¿En cuál de los grupos hay menos entrevistados? Otra pregunta literal. De 16 a 24 años, profesor. ¿Alguien que tenga otra respuesta? De 21 Tiene años a 24 24 años. años. Por lo que hay De 0. 24 años, profesor. Porque nos pregunta en qué grupo de edad, no desde qué edad. Entonces sería 24, porque en 24 casi nadie quiere votar. Ya, no, bueno, el grupo de edad es desde el 21 hasta el 24, ese es el grupo, 21, 22, 23 y 24, ¿no? Muy bien. Pregunta número 6. ¿Qué nos muestra el polígono de frecuencia? ¿Una secuencia ascendente o descendente? ¿Y por qué? A ver, ¿quién se atreve a responder esta última pregunta? A ver, tenemos a John Alexander otra vez. Antes de que responda John Alexander, ¿qué tipo de análisis, de qué tipo de lectura vamos a hacer para responder esta pregunta? Crítica. Crítica. Y cuando respondamos el por qué, Analítica. De análisis. analítica, hipotética, ¿no es cierto? A ver, dale, responde. El polígono de frecuencias no muestra que está descendiendo, ya que porque podría ser porque las personas mientras van creciendo pierden interés en la participación de la comunidad y el colegio. Muy bien, gracias, gracias. A ver, tenemos mano levantada también de Brenda. Muestra una secuencia descendente y esto podría ser por la edad, ya que de 7 hasta los 16 años o 17 años probablemente estamos en primaria o en secundaria. Y en ahí nos exige más, participamos más y hay más necesidad de participar, ¿no? Mediante vamos avanzando la edad, ya no hay mucha exigencia de la participación. Muy bien, gracias, Brenda. Antes de darle el pase a Yamilet, vamos a leer lo que nos dijo Joseph en el chat. Nos dice que es descendiente porque a medida que las edades aumentan, la cantidad de entrevistados que participan en la encuesta o en la comunidad es menor. Muy bien, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es menor? ¿Por qué? ¿No? Está muy bien, gracias. A ver, te escuchamos, Yamilet. Gracias por el pase, profesor. Bueno, profesor, en sí la frecuencia es descendente, ya que a menor edad hay mayor participación, pero a mayor edad hay menor participación. Y como ya le había mencionado en la pregunta 2, justamente esto se debe a la misma edad y a la conciencia misma de las personas, en este caso de los adolescentes, ya que se muestra desde la edad de la adolescencia de que nosotros mayormente decidimos no participar o abstenernos de nuestra participación o a dar una opinión, justamente como ya le mencioné, de la misma confianza y de lo que van a pensar el resto de nosotros mismos, ya que muchas personas nos guiamos del qué dirán, o de cómo vamos a quedar, o de si estamos bien, de si estamos mal, o asimismo de si se van a burlar, como es un factor el cual mucho influye en los adolescentes. Gracias, Yamilet. Muy bien, qué buena participación. Seguimos. A ver, tenemos a Willy. El polígono de frecuencias va de forma descendente y la razón podría ser que cuanto más crecen, bueno, en la participación quizás se pierde el interés o quizás falta de tiempo o pierde el interés cuanto más grandes somos. Muy bien, gracias. Profesor, es una secuencia descendente y eso se debe a la edad, porque mientras vamos yendo, no es tanta exigencia en participar y también es el criterio de uno mismo. Muy bien, gracias, muy bien. Willy, ya puedes bajar la manito y has participado, gracias. A ver, tenemos todavía 2 participaciones más, las últimas, por favor. Sí, Mariana, ¿te escuchamos? Profesor, el polígono de frecuencias nos muestra una secuencia descendente, ya que mientras vamos creciendo,
nos importa más la opinión de qué piensan sobre nosotros y no le tomamos casi mucha importancia porque decimos, bueno, ya que sigan pensando, pero cuando digamos de 7 a 10 años, nos importa mucho que vean que nosotros participamos y empezamos a participar, pero como vemos en la tabla, vemos que desde los 16, desde los 3 incluso va bajando hasta los 24 y eso es por la edad. Y nos abstenemos a opinar o participar. Gracias, gracias, Mariana. A ver, Karen, tu interpretación. Nos muestra una secuencia descendente, ya que a medida de que las edades así van pasando, las cantidades la cantidad de participación también va bajando. Muy bien, Karen. Sumaya. Profesor, buenos días. Como ya lo mencionaron mis compañeros, el polígono de frecuencias va descendentemente, y esto ya como se mencionó en la pregunta 3, es porque las personas están perdiendo el interés mientras mayor es su edad. Como ya lo mencionó mi compañera Brenda, las posibles hipótesis, como digo, que ya las personas van perdiendo el interés porque ya tienen que estar ingresando a la universidad, o en caso de las personas de 21 o 24 años, más se interesan por buscar trabajo y terminar sus carreras. Muchas gracias. Muy bien. Veo que ya tenemos una lectura muy desarrollada acerca de las tablas que podemos tener, que nos puedan proponer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues su trabajo para este día es hacer una lectura hipotética, crítica y literal acerca de este gráfico que ustedes tienen aquí en la parte inferior derecha. No se preocupen que se los voy a mandar también a través del WhatsApp para que lo puedan tener. Ya en horas de la tarde les voy a enviar las diapositivas para que puedan descargarlo, puedan cambiarles de color, cortarlas, hacer lo que ustedes deseen para presentar su trabajo. ¿De qué se trata su trabajo? Hacer una lectura literal, crítica, una lectura hipotética. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí ninguna consulta, me imagino, porque he visto que han estado estupendos en sus lecturas y respondiendo a las preguntas de cualquier tipo de lectura, ¿no? Tanto literal, crítica e hipotética. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar y responder muy rápido esto. ¿Encontramos diferencias entre cada tipo de lectura? ¿Y cuáles son? A ver, ¿quién me puede responder estas dos preguntitas rapidito, por favor? A ver, Yamilet, ¿te escuchamos? Bueno, profesor, sí encontramos diferencias en los 3 tipos de lecturas. En la lectura literaria también nos guiamos por el mismo cuadro y por los mismos datos presentados, mientras que en la lectura crítica ya también le damos una opinión donde ya acumulamos los datos y planteamos una situación. Asimismo, criticamos de manera positiva al mismo cuadro. Y la lectura hipotética, ya también alzamos hipótesis para saber el porqué de tal dato. O sea, ya respondemos a un porqué. Muy bien, Karen, has participado toda la sesión y te lo agradezco bastante. Dinos. En la primera lectura, sí, son diferentes. En la lectura literal, por ejemplo, solo se basa en los datos que ya están, o sea, no es mucho análisis. Y en la lectura crítica, allí ya te enfocas más analizando cada dato para sacar algunas conclusiones. Y en la hipotética ya te vas a sacar hipótesis sobre cada uno de los datos. Gracias, Karen. Muy bien. Quedó muy explicado. Sí, efectivamente tenemos esas diferencias y van a ir dependiendo también del tiempo que le vamos a dedicar a la observación de dicho cuadro, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, para hacer una lectura literal, lo observamos menos tiempo, es más rápido y es la primera impresión que vamos a tener. Para hacer ya una lectura de repente hipotética, tenemos que quedarnos mucho más tiempo y podemos plantearnos una infinidad de preguntas, que también es un ejercicio que van a hacer ustedes al final, de plantearse preguntas y después responderlas ustedes mismos. ¿Para qué? Para que puedan analizar bien, ¿no? los cuadros y las tablas. Por ejemplo, ahora estamos enfrentándonos bastante a las encuestas, ¿no? Las encuestadoras que hacen un trabajo de repente
ver las preferencias políticas de diferentes grupos de nuestro país y vemos las tablas y a veces cuando vemos a simple vista vemos lo que está ocurriendo ahí, pero no hacemos deducciones, no hacemos un análisis, no sacamos hipótesis de las tablas, ¿no? Ahora que ya conocemos estos tres tipos de lectura, quédense un momento a explorar un poco más estas tablas, estos resultados y ver de repente qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, qué estará ocurriendo, qué pasará mañana. ¿Qué ocurrirá la siguiente semana? ¿Está creciendo? ¿Está bajando? ¿Está aumentando? ¿Por qué está aumentando? ¿Por qué en el sur esto? ¿Por qué en el norte aquello? ¿Por qué en Lima está pasando esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y respondemos a esas preguntas de manera hipotética, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento tan hermoso para trabajar este tema. ¿Por qué? Porque ustedes a diario se están enfrentando a esta situación real de, por ejemplo, las encuestas, ¿no es cierto? Entonces, es algo común hoy en día hablar de la encuestadora, que algunos dicen que mienten, otros dicen que no, otros que se proyectan, otros creen en una, en otra. No, todo esto, jóvenes y señoritas, hace de que nosotros ahora el tema que estemos trabajando cobre sentido en la vida real, que no sea simple conocimiento que de repente te sirva para un examen, sino que te sirva en tu vida real, en tu día a día. Hoy día, ayer en la noche salió la primera encuesta, ustedes pueden ya analizar esas encuestas para ver de repente los diferentes tipos de lecturas. Muy bien, continuamos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, vemos que hay dos tipos de textos, los continuos y los textos discontinuos. Esto va a depender de acuerdo a su estilo y su estructura en la que se está presentando cada uno de los textos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que hemos visto hoy día, estos cuadros, por ejemplo, ¿son textos o no son textos? Claro que son textos. Y estos textos no son continuos, son discontinuos. ¿Y por qué? Bueno, aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Los textos continuos son los que tienen una estructura lineal, que tienes que leer del inicio hasta el final, y casi siempre está estructurado en párrafos, y esos párrafos tienen a su vez oraciones, ¿no es cierto? Para que tú entiendas bien, no puedes leerlo en desorden, tienes que leer de inicio a final, por eso se le llama continuo, tiene que tener una continuidad. Aquí tenemos, por ejemplo, los textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y argumentativos. Ahora, los textos discontinuos son diferentes en su organización. ¿Por qué? Porque ya no van a seguir esa estructura lineal, sino que puedes leer tú, para entenderlo mejor, puedes empezar a leerlo de cualquier lugar, de cualquier parte, de abajo para arriba, de derecha a izquierda a derecha, de una manera no lineal, para que lo puedas entender e interpretar mejor. ¿Y quiénes están en este tipo de texto? Pues los gráficos, los histogramas, los mapas, los cuadros, afiches, folletos, infografías y muchos otros que tú puedas leer de una manera no lineal y no continua. Por eso se le dice discontinuo. Entonces hoy día hemos interpretado bastante los textos discontinuos y espero que esta clase haya sido productiva y provechosa para ustedes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les decía que tenían dos trabajos y aquí viene el segundo trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a observar el gráfico estadístico, ¿no es cierto?, que han elaborado en la actividad 4 en el área de matemáticas, ¿sí? En ese gráfico que han hecho en el área de matemática, van a elegir cualquiera de sus gráficos que hayan hecho en el área de matemáticas, ¿sí?, en la actividad número 4, y luego van a dar respuesta a estas preguntas. Pueden hacer, no pueden hacer, tienen que hacer las tres. Por ejemplo, para hacer una lectura literal, se hacen una pregunta y luego la responden, ¿sí? Para hacer una lectura crítica, se hacen una pregunta y luego responden. Hemos visto ya preguntas de carácter literal, de carácter crítico y de carácter hipotético, ¿no es cierto? Entonces van a hacerse ustedes una pregunta por cada uno y la van a responder, ¿sí? Y eso vendría a ser todo por el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención que me han prestado. Sí, bueno, chicos, chicas, un éxito total. Me ha encantado la clase de hoy. Muchísimas gracias por participar. Gracias por dejarme ingresar a sus hogares a través del Google Meet. Y ya nos vemos a la siguiente clase. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Hasta la próxima.